siglo XX, el siglo del viento, es entre otras cosas el siglo del cine. Y en las Américas el siglo y el cine nacieron de un estornudo. El estornudo fue la primera película americana. La hizo Thomas Alva Edison. La vida cotidiana del siglo XX lleva el sello de Edison. Su lámpara eléctrica ilumina las noches y su fonógrafo guarda y difunde las voces del mundo que nunca más se perderán. Y se ve cine por el proyector con que él completó el invento de los hermanos Lumière. En la oficina de patentes se agarran la cabeza cada vez que lo ven aparecer. Esta invención del cine ha hecho posible el noticiero que ustedes van a ver, porque de eso se trata. Esto quiere ser, esta película, un noticiero del siglo. Empieza con el segundo nacimiento de Miguel Mármol, un salvadoreño que murió y nació muchas veces, como muchas veces murió y nació la tierra americana que aquí contamos. La señorita Santos Mármol, preñada a la mala, se niega a dar el nombre del autor de su deshonra. La madre, doña Tomasa, la corre a garrotazos. Doña Tomasa, viuda de hombre pobre pero blanco, sospecha lo peor. Cuando el niño nace, la repudiada señorita Santos lo trae en brazos. «Este es tu nieto, mamá». Doña Tomasa pega un chillido de espanto al ver al recién nacido, araña azul, indio trompudo, tan feíto que da más cólera que lástima, y le cierra, ¡plam!, la puerta en las narices. Ante el portazo, la señorita Santos cae redonda al suelo. Bajo su desmayada madre, el recién nacido parece muerto, pero cuando los vecinos se la sacan de encima, el aplastadito pega un tremendo berrido. Y así ocurre el segundo nacimiento de Miguel Mármol, casi al principio de su edad. El brasileño Santos Dumont inventa el avión. Santos Dumont ha pasado 5 años metido en los hangares, armando y desarmando enormes bichos de hierro y bambú que a toda hora y a todo vapor nacían y desnacían, hasta que por fin ha conseguido que uno de esos bichos fuera avión o alfombra mágica navegando por los altos cielos. ¿Qué ocurriría si una mujer despertara una mañana convertida en hombre? Y si la familia no fuera el campo de entrenamiento donde el niño aprende a mandar y la niña aprende a obedecer. Y si los predicadores y los diarios dijeran la verdad, y si nadie fuera propiedad de nadie. Charlotte Gilman delira. La prensa norteamericana la ataca llamándola madre desnaturalizada, pero esta tenaz caminadora viaja sin descanso y por escrito y por hablado va anunciando un mundo al revés. Por cumplirse 100 años de la independencia de México,
Todos los burdeles de la capital lucen el retrato del presidente Porfirio Díaz. Don Porfirio, 8 veces reelegido por él mismo, aprovecha uno de estos históricos bailes para anunciar que ya se viene su 9º período presidencial. Al mismo tiempo confirma la concesión del cobre, el petróleo y la tierra a Morgan, Guggenheim, Rockefeller y Hearst por 99 años. Nació jinete, arriero y domador. Emiliano Zapata es hombre de silencios, que dice callando. Los campesinos de Anenecuilco, su aldea, le han entregado los papeles del tiempo de los virreyes para que él sepa guardarlos y defenderlos, porque ese manojo de documentos prueba que esta comunidad no es intrusa en su tierra. Zapata, el caudillo de los lugareños avasallados, entierra esos títulos virreinales bajo el piso de la iglesia de Anenecuilco y se lanza a la pelea. Su tropa de indios, bien plantada, bien montada, mal armada, crece al andar. Mientras Zapata desencadena la insurrección en el sur, todo el norte de México se levanta en torno a Francisco Madero. Al cabo de más de 30 años de trono continuo, Porfirio Díaz se desploma en un par de meses. Madero, el nuevo presidente, es virtuoso hijo de la Constitución liberal. Él quiere salvar a México por la vía de la reforma jurídica. Zapata exige la reforma agraria. De todos los jefes norteños que han llevado a Madero a la presidencia de México, Pancho Villa es el más querido y queredor. Le gusta bailar el tapatío al son de la marimba y meterse al tiroteo. Como lluvia en el sombrero, le rebotan las balas. Había nacido llamándose Doroteo Arango. Pancho Villa era otro, un compañero de banda, un amigo, el más querido. Cuando los guardias rurales mataron a Pancho Villa, Doroteo Arango le recogió el nombre y se lo quedó. Y él pasó a llamarse Pancho Villa, contra la muerte y el olvido, para que su amigo siguiera siendo. Machu Picchu, el último santuario de los incas, no había muerto, pero estaba dormido. Montañas de nieve que no figuran en los mapas, un arqueólogo norteamericano, Hiram Bingham, encuentra Machu Picchu. Los ferrocarriles no habían nacido para transportar pueblo armado, sino materias primas baratas, obreros dóciles y verdugos de rebeliones. Pero el general Villa hace la guerra en tren. Si se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar, sin formar en un buque de guerra, sin por tierra en un tren militar.
De los esclavos proviene la más libre de las músicas. El jazz tiene por abuelos a los negros que trabajaban cantando en las plantaciones de sus amos y por padres a los músicos de los burdeles negros de Nueva Orleans. Con lo que ahorró repartiendo diarios, leche y carbón, un muchacho petizo y tímido acaba de comprarse corneta propia por $10. Louis Armstrong es nieto de esclavos, como el jazz, y ha sido criado como el jazz en los puteros. Llegó al cuartel de Ilopango, empujado por el hambre, y fue a cambio de comida, que ahí en el cuartel Miguel empezó haciendo mandados y rápidamente aprendió a partir cocos de un solo machetazo, como si fueran pescuezos, y a disparar la carabina sin desperdiciar ni un cartucho. Y después de tanto aguantar oficiales borrachos que lo garrotean porque sí, Miguel se escapa. No puede creer, esta noche el terremoto desploma el cuartel, ya sin Miguel, hasta la última piedrita, y todos los oficiales y todos los soldados mueren machacados por el derrumbe. Así ocurre el tercer nacimiento de Miguel Mármol a los 13 años de su edad. Hace reír el hombre que nunca ríe. Siempre impasible, helado por fuera, ardiente por dentro. Keaton no es tan popular como Chaplin. Sus películas divierten, pero tienen demasiado misterio y melancolía. Se ven numerosas mujeres con niños en brazos. El sano esparcimiento alcanza su momento culminante cuando la gasolina bautiza a L. Parsons atado a una estaca y las llamas le arrancan los primeros aullidos. No mucho después el público se retira en orden, quejándose de lo poco que duran estas cosas, y algunos revuelven las cenizas buscando algún huesito de recuerdo. El pueblo es analfabeto, sí, pero no ciego. Rivera, Orozco y Siqueiros se lanzan al asalto de las paredes de México. Y Diego Rivera explica: la verdadera novedad de la pintura mexicana, en el sentido en que la iniciamos con Orozco y Siqueiros, ha sido hacer del pueblo el héroe de la pintura mural, porque hasta entonces los héroes habían sido los dioses, los ángeles, los arcángeles, los santos, los héroes de la guerra, los reyes, los emperadores, los prelados, los grandes jefes militares, los políticos.
llegado la noticia de la muerte de Lenin en la Unión Soviética y el alcalde del pueblo cubano de Regla emite un decreto de duelo. Dice el decreto que el susodicho Lenin conquistó merecida simpatía entre los elementos proletarios e intelectuales de este término municipal y por tal motivo a las 5 de la tarde sus habitantes harán 2 minutos de silencio y meditación. Mario de Andrade es un desafiador de la servil y dulzona y grandilocuente cultura oficial. Macunaíma, negro feo, nació en el fondo de la selva y hasta los 6 años no pronunció una palabra, por pereza, dedicado como estaba a decapitar hormigas, a escupir a la cara de sus hermanos y a meter mano a las gracias de sus cuñadas. Chora não, irmãozinho. Chora não. Feiura não é documento. E nome, ele não vai ser, não? Macunaíma. Macunaíma es más real que su autor. Como todo brasileño de carne y hueso, Mario de Andrade es un delirio de la imaginación. El tren amarillo de la United Fruit Company llegó desde la mar, tosiendo humo, anunció, silbando, que la edad del banano había nacido. Entonces toda la comarca despertó convertida en inmensa plantación. Durante años esos obreros fueron obedientes y baratos y machetearon malezas y racimos a menos de $1 por día y aceptaron vivir en inmundos barracones y morir de paludismo o tuberculosis. Pero después formaron sindicatos. Cuando llega por fin la huelga, se desata la matanza. Las descargas acunan a un niño recién nacido en el pueblo de Aracataca. Se llama Gabriel García Márquez. Sus fotografías ofrecen un espejo de grandeza a las cosas simples de cada día y a las sencillas gentes que aquí en México trabajan con las manos. Pero ella, la fotógrafa Tina Modotti, es culpable de libertad. Y para colmo, extranjera y comunista. La policía difunde fotos que muestran desnuda su belleza imperdonable mientras inician los trámites para expulsarla de México. La mejor amiga de Tina, que parece una misteriosa princesa de Oriente, pero dice más palabrotas y bebe más tequila que un mariachi de Jalisco. El dolor de nunca acabar llegó por un accidente en la calle cuando un fierro de tranvía se le clavó en el cuerpo de lado a lado y en la cama del hospital empezó a pintar sus autorretratos, que son desesperados homenajes a la vida que le queda. Es absolutamente necesario tener dinero, dice Henry Ford en su manifiesto capitalista. No queremos olvidar que el fin del dinero no es el ocio. Ninguno de nosotros tiene ningún derecho al ocio. En la civilización no hay lugar para el haragán. Y termina don Henry, tiempo
es dinero. El derrumbamiento de la bolsa de Nueva York reduce a cenizas en un solo día las ganancias de años. Cierran fábricas y bancos, se arruinan los granjeros, los obreros sin trabajo se calientan las manos ante las fogatas de basura y mascan chicle para consolar la boca. La crisis también revuelca por los suelos el precio del café y en plena crisis nace el Partido Comunista del Salvador. Miguel es uno de los fundadores. La policía le anda pisando los talones. Y una mañana Miguel se acerca, disfrazado, a su casa. Escucha llorar a su hijo y entra. El niño está solo, chillando a pleno pulmón. Miguel se pone a cambiarle los pañales cuando en eso alza la mirada y por la ventana descubre que los agentes están rodeando la casa. Perdona, le dice al cagadito y lo deja a medio mudar. Pega un salto de gato y consigue deslizarse por un agujero entre las tejas rotosas mientras ya suenan los primeros tiros. Y así ocurre el cuarto nacimiento de Miguel Mármol a los 25 años de su edad. Mientras en México lo acusan de bolchevique, homosexual y libertino, en Hollywood lo tratan de perro rojo y amigo de asesinos. Sergei Eisenstein ha venido a México para filmar una epopeya indígena y a medio hacer se la destripan. Que viva México ya no es más que un montón de grandiosos retazos, imágenes sin articular o rejuntadas sin coherencia y a traición. Algo así como las deslumbrantes letras sueltas de una palabra jamás dicha sobre este país. Los llevan en camión, amarrados, y Miguel va reconociendo los lugares de su infancia y piensa: ¡qué suerte! Voy a morir cerca de donde tengo enterrado el ombligo. Los bajan a culatazos y van fusilando. ¡Preparen! ¡Apunten! ¡Fuego! Cuando Miguel despierta, hay un montón de cuerpos goteando sangre encima de él. Cuando el camión se va, Miguel, todo baleado y tajeado, empieza a moverse. Y por fin consigue caminar a paso ferozmente lento, más cayéndose que parándose. Se lleva el sombrero de un camarada que se llamaba Serafín. Y así ocurre el quinto nacimiento de Miguel Mármol a los 26 años de su edad. Los soldados han acribillado a quienes consiguieron traerlo hasta esta casa, la casa de su hermana, en San Salvador. Aquí Miguel se repone como puede, escondido tras el altar que han armado en su memoria. Ardiente de fiebre pasa el día de su cumpleaños escuchando las alabanzas que le dedican los desconsolados parientes y vecinos que por él lloran y lloran. Una noche de estas, una patrulla militar se detiene a la puerta. ¿Por quién rezan? Por el alma de mi difunto hermano. Mientras la hermana de Miguel estruja el rosario y a Miguel le vienen súbitas ganas de toser. Pero los soldados se persignan. Que en paz descanse, dicen, y siguen de largo. Y así ocurre el sexto nacimiento de Miguel Mármol a los 27 años de su edad.
año abandonan Nicaragua los Marines con todos sus barcos y sus aviones. El esmirriado general de los patriotas, el hombrecito que parece una T con su aludo sombrero, ha humillado a un imperio. Los Estados Unidos han sufrido su primera derrota militar en América Latina, pero al menos han podido ensayar por primera vez el bombardeo en picada, desde aviones Fokker y Curtiss, especialmente diseñados para combatir contra Sandino en Nicaragua. Se van, pero dejan a Anastasio Tacho Somoza como nuevo director de la National Guard, que pasa a llamarse Guardia Nacional. Siempre corrido por la policía, Miguel encuentra por fin refugio en casa de la amante del cónsul de España. Una noche se desata una tremenda tempestad. Desde la ventana Miguel ve que el río crece y crece y que allá lejos, en el recodo, la correntada está a punto de embestir el rancho donde viven su mujer y sus hijos. Entonces Miguel sale disparado en busca de los suyos. Y pasan la noche toditos abrazados hasta que al alba Miguel se despide de su familia y regresa a su refugio, pero ya no lo encuentra. La furia del río ha socavado la barranca y se ha llevado al diablo, a la casa, al amante del cónsul y hasta la mucama. Y así ocurre el séptimo nacimiento de Miguel Mármol a los 29 años de su edad. Le horroriza todo lo que reúne a la gente, como el fútbol o la política, y todo lo que la multiplica, como el espejo o el acto del amor. Con alta finura y filoso ingenio, Jorge Luis Borges cuenta la historia universal de la infamia nacional, la que lo rodea, ni se entera. Es el mago, el mudo, Carlos Gardel. Invicta queda su estampa ganadora, la sombrita del sombrero sobre los ojos, la sonrisa perpetua y perfecta, por siempre joven. El farolito de la calle que nací fue el centinela de mis promesas de amor. Bajo su quieta lucecita el sol a mí, a mi bebeta luminosa como un sol. Hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver, si una porteña... El origen de Gardel era un misterio, su vida un enigma. Sus adoradores no le hubieran perdonado la vejez. En el aeropuerto de Medellín, Gardel estalla al emprender el vuelo. Miguel estuvo esposado en celda solitaria y ahora, recién salido de la cárcel, deambula por los caminos, paria rotoso, sin nada. No tiene casa, ni comida, ni zapatos, ni nombre tiene siquiera, porque está probado que Miguel Mármol no existe desde que fue ejecutado en 1932. Así que decide acabar de una vez. De un machetazo se abrirá las venas. Y ya está alzando el machete cuando por el camino aparece un niño a lomo de burro, y el niño le pide el machete para partir un coco y después le ofrece la mitad del coco abierto, agua de beber, pulpa de comer, y Miguel bebe y come y se levanta y caminando se va
se va de la muerte. Y así ocurre el octavo nacimiento de Miguel Mármol a los 31 años de su edad. Bésame mucho. La Secretaría de Educación Pública de México prohíbe los boleros de Agustín Lara en las escuelas porque sus letras obscenas, inmorales y degeneradas podrían corromper a los niños. Bésame mucho. Lara exalta a la perdida y en sublime arrebato arroja rosas a los pies de la pecadora y cubre de incienso y joyas a la ramera vil a cambio de las mieles de su boca. Y yo he adivinado tu rara hermosura y has iluminado toda mi negrura. Santa mía, mujer, te iluminaste mi existencia. Acude el pueblo a reír. En las carpas suburbanas de la Ciudad de México, todas las candilejas iluminan a Cantinflas. Hay momentos en la vida que son verdaderamente momentáneos, sentencia Cantinflas. En estas tierras, la economía sufre la inflación monetaria y la política y la cultura están enfermas de inflación palabraria. ¿Ves, Natasha? Comenta cada mañana a su mujer. ¿Ves? Anoche no nos mataron y todavía te quejas. Desde que Lenin murió de su muerte, Stalin ha liquidado uno tras otro a los hombres que habían encabezado la revolución rusa. Para salvarla, dice Stalin, para apoderarse de ella, dice Trotsky, hombre marcado para morir. En el Morro de Mangueira, Cartola es el alma del samba y de todo lo demás. Cartola vende sus zambas al primero que aparezca y por lo poco que dé. El samba, ritmo negro, domina los carnavales. Hollywood fabrica películas para convertir en dulce sueñera la espantosa vigilia de la humanidad en trance de aniquilación. Bertolt Brecht, desterrado de la Alemania de Hitler, fundador de un teatro que quiere abrir bien abiertos los ojos de la gente, es uno más entre los muchos escritores que trabajan para Hollywood con horario de oficina, compitiendo por escribir la mayor cantidad de tonterías por jornada. En Haití, Alejo Carpentier aprende que no hay magia más prodigiosa que el viaje que conduce, realidad adentro, a las profundidades de América. En Europa los magos se han hecho burócratas y la maravilla, cansada, se ha reducido a truco de prestidigitación. No. Lo real maravilloso es lo mágico al estado bruto, tal como se encuentra en la historia de Macandal. Macandal fue el líder de la primera sublevación haitiana, de la primera sublevación de esclavos contra los patronos. Macandal convenció a millares y millares y millares de esclavos que él tenía poderes para transformarse en animales de toda índole. Él era el ave que veían en el cielo. Él era el colibrí que veían libando el néctar de las flores.
Él podía ser un caballo, podía ser un perro y, como digo, alentó una sublevación que fue sofocada al final. En el año 1750 lo prendieron los gendarmes de Francia, lo llevaron a la plaza pública en la ciudad del Cabo para quemarlo. Y quedó la creencia en los que eran fieles a su palabra que algún día volvería, pues en el momento de ser quemado no había sido quemado, sino que se había transformado en mosquito y de esa manera había huido del suplicio. Una violenta luz jamás vista en el mundo se eleva lentamente, rompe el cielo y se derrumba. Estaba la guerra casi acabada, ya liquidados Hitler y Mussolini, cuando el presidente Harry Truman dio la orden de arrojar las bombas atómicas sobre las poblaciones civiles de Hiroshima y Nagasaki. Ahora no caben dudas, hay un gran vencedor entre los vencedores. Los Estados Unidos emergen de la guerra mundial intactos y más poderosos que nunca, y actúan como si todo el planeta fuera su trofeo. Albert Einstein se siente como si su propia mano hubiera apretado el botón. Pero la bomba atómica no hubiera sido posible sin sus descubrimientos. Si ahora quisiera haber sido otro, haberse dedicado al inofensivo oficio de reparar cañerías o levantar paredes, en vez de andar averiguando secretos de la vida que otros usan para aniquilarla. Einstein creía que la ciencia era una manera de revelar la belleza del universo, y el más célebre de los sabios tiene ahora los más tristes ojos de la historia humana. El partido ha resuelto que el más sacrificado de sus militantes debe marcharse desde El Salvador hacia el exilio en Guatemala. Así que Miguel consigue pasar la frontera y allí se echa a dormir. Al alba lo despierta una enorme vaca amarilla que le está lamiendo los pies. Miguel le dice: "Buen día". Y la vaca se asusta y mugiendo se mete en el monte. Entonces del monte emergen 5 toros vengadores. En tromba se le vienen encima, pero antes de la embestida final se paran en seco, lo miran fijo, resoplan echando fuego y humo y tiran cornadas al aire. Miguel suda frío y tiembla, se encomienda a Marx, se encomienda a San Francisco de Asís, y en eso los toros le dan la espalda y se alejan cabizbajo, a paso lento. Y así ocurre el 9º nacimiento de Miguel Mármol a los 40 años de su edad. María José, algún día, tal vez, en algún lugar, estaremos juntos para siempre. El gran éxito radioteatral de todos los tiempos es El derecho de nacer, de Félix B. Cañet. Nunca se había oído nada igual en Cuba ni en ninguna otra parte. Doloroso. Quedémonos aquí. Nadie ni nada podrá separarnos ya. A la noche, a la hora señalada, solo eso se escucha. En los cines se interrumpen las películas, las calles se vacían, los amantes suspenden sus amores, los gallos sus riñas y las moscas sus vuelos. Esa es la despedida. A
reconquistado Hollywood cambiando de nombre, de peso, de edad, de voz, de labios y de cejas. Su cabellera pasó del negro opaco al rojo llameante. Rita Hayworth se disfrazó de diosa y quizás lo fue a lo largo de los años 40. Ya los 50 exigen diosa nueva. Como Rita, esta muchacha ha sido corregida. Tenía párpados gordos y papada, nariz de punta redonda y demasiada dentadura. Hollywood le cortó grasa, le suprimió cartílagos, le limó los dientes y convirtió su pelo castaño y bobo en un oleaje de oro fulgurante. Ahora es una estrella, o sea, una personita enmascarada que quisiera recordar, pero no puede, cierto momento en que simplemente quiso ser salvada de la soledad. Moría de la amargura. Llueven piedras sobre Luis Buñuel. Varios diarios y sindicatos piden que México expulse a este español ingrato que con infamia está pagando los favores recibidos. La película que provoca la indignación nacional, Los Olvidados, retrata los arrabales de la Ciudad de México. Una caravana de 2 semanas de largo. Ante el cuerpo de Evita desfila llorando el pueblo argentino. No se sentía el pueblo humillado, sino vengado por sus atavíos de reina. Hace 20 años, ella era una flaquita del montón y todas las tardecitas en la estación del pueblo miraba pasar el tren hacia Buenos Aires. Cuando cumplió 15 años, se hartó y trepó al tren, y al llegar a Buenos Aires, ella era una nadie. Una nadie entre los miles de nadies, la multitud de provincianos de pelo chuzo y piel morena, obrero, sirvienta, que durante la semana Buenos Aires mastica para escupir los domingos los pedazos. Su materia prima es el miedo colectivo. Joseph McCarthy convierte el miedo en pánico y el pánico en histeria. Se arremanga la camisa y pone manos a la obra. Él no cerrará su estrepitosa boca mientras su patria siga infectada por la peste marxista. Jerry Cooper was a friendly witness. I have never read Karl Marx, and I don't know the basis of communism. I do not believe that the communists have ever at any time been able to use the motion picture screen as a sounding board for his philosophy or ideology. Your purpose is to use this to disrupt the motion picture industry. Stand away from the stand. They were sentenced for contempt. McCarthy primero acusa y después averigua. Afilan los machetes y al galope llegan a Mazatenango en busca de Miguel.
Son los verdugos que van haciendo cruces en la larga lista de los marcados para morir, mientras el ejército de Castillo Armas se apodera de Guatemala. Miguel figura en quinto lugar, entre los más peligrosos, condenado por rojo y por extranjero metelíos. Le echan los perros, quieren llevárselo colgado de un caballo y exhibirlo por los caminos, con la garganta abierta de un machetazo. Pero Miguel es bicho, muy vivido y sabido, así que cuando ya parece que está por caer, se fuga y se pierde en los yuyales. Y así ocurre el 10º nacimiento de Miguel Mármol a los 49 años de su edad. En plena guerra, bajo las balas, Fidel hace la reforma agraria en la Sierra Maestra. Los campesinos reciben su primera tierra y al mismo tiempo su primer médico, su primer maestro y hasta su primer juez. Más de 10.000 soldados del ejército de Batista vienen sufriendo derrota tras derrota. El ejército rebelde es infinitamente menor y está todavía mal armado, pero lleva pueblo abajo, encima, adentro, adelante y atrás. La revolución es un imparable 100 pies. Camilo tiene barba y melena de profeta bíblico, pero no es hombre de ceño fruncido, sino de risa abierta de oreja a oreja. Resplandece el fútbol brasileño que baila y hace bailar. En el Campeonato Mundial de Suecia se consagran Pelé y Garrincha para desmentir a quienes dicen que los negros no sirven para jugar en clima frío. Garrincha hace reír a la pelota y Pelé juega al fútbol como jugaría Dios si Dios decidiera dedicarse seriamente al asunto. Hasta hace poco lustraba zapatos en los muelles del puerto. Amanece sin Batista en el primer día del año. El embajador norteamericano, Earl Smith, comprueba horrorizado que las calles han sido invadidas por la chusma y por unos cuantos guerrilleros sucios, peludos, descalzos, igualitos a la pandilla de Dillinger, que bailan guaguancó, marcando a tiros el compás. Buenas noches, compañero, siempre fijo hacia el timbal, para el lentivo de tocar, para descansar. Este barrio de Belén, que es la cuna radiante de la guaguancó y la rumba, el que no le guste el fragmento que se vaya de mi Cuba. El guaguancó es un modo de la rumba y todo cubano que se respete es rumbero de fundamento, rumbero en la paz, en la guerra y en todo lo de entremedio. En cualquier calle o tierral se suelta la música y no hay quien la pare. Suena
suena la rumba en tambores, en cajones, y si no hay tambores ni cajones, suena en los cuerpos, suena en el aire, y hasta las orejas bailan. Aunque no nos la den, la vamos a dar nosotros, con una lata, con una piedra, con un palo, de cualquier cosa. Nosotros vamos a seguir divirtiendo, porque eso es lo que nos gusta a nosotros. Muchas gracias. Brasil estrena nueva capital. Esta es la ciudad del gobierno, la casa del poder. Sin pueblo en las plazas ni veredas para caminar. Brasilia está en la luna, blanca, luminosa, flota allá lejos, allá arriba, por encima del Brasil y a salvo de sus mugres y de sus locuras. No la había soñado así su arquitecto, Oscar Niemeyer. Oscar Niemeyer odia el ángulo recto y el capitalismo. Anda Miguel cometiendo sindicatos campesinos y otras diabluras cuando los policías lo atrapan y lo traen, atado de pies y manos, a la ciudad de San Salvador. 8 días lo golpean colgado, pero él no dice ni mu, mientras le exigen que revele secretos. En cambio, cuando el capitán torturador le putea a su gente querida, el viejo respondón se levanta desde sus restos sangrantes y ordena al capitán que cierre esa cochina boca. Y entonces el capitán le hunde en el cuello el caño de la pistola y Miguel lo desafía que aviente bala nomás, y quedan cara a cara los dos, los ojos clavados en los ojos, cuando de pronto una sombra asoma en el fulgor de furia de los ojos del capitán. Un cansancio no sé qué lo invade y lentamente el capitán deja caer el arma y la mirada. Y así ocurre el 11º nacimiento de Miguel Mármol a los 58 años de su edad. Un mediodía en una calle de Dallas, el presidente de los Estados Unidos cae asesinado. La versión oficial, que será definitiva, afirma que Lee Harvey Oswald ha asesinado a Kennedy. Oswald es hombre de pésima puntería y físico mediocre, pero según esa versión oficial, actuó como un campeón olímpico de tiro al blanco y carreras de velocidad. Oswald niega a gritos y a los 2 días se desploma ante las cámaras de la televisión. Le cierra la boca Jack Ruby, un ampón consagrado al tráfico de mujeres y de drogas que ha vengado a Kennedy por patriotismo y por la lástima que le da a la pobre viuda. Sabemos que el hambre es mortal, decía el cura Camilo Torres. Y si lo sabemos, decía, ¿tiene sentido perder el tiempo discutiendo si es inmortal el alma? Creía en ese cristianismo, tenía la obsesión del amor eficaz, y esa obsesión lo alzó en armas y por ella cayó peleando en un desconocido rincón de Colombia. En realidad el Che pasó por 2 lugares de acá, ¿no?
que uno es en un lugar que se ve ese cañón de allá, todo el cañón de medio de los cerros, por acá pasa un grupo, y otro grupo pasa por acá, entre las montañas, llegan a un cierto lugar donde se encuentra el grupo. 17 hombres caminan hacia la aniquilación a orillas del río Ñancahuazú. Por orden del Che caminan todos al ritmo de los que menos pueden. Juntos serán todos salvados o perdidos. Perdidos. $1.800 soldados dirigidos por los Rangers norteamericanos les pisan la sombra. Por fin delatan la ubicación exacta a un par de campesinos soplones y también los radares electrónicos de la National Security Agency. Desde La Paz llega la orden de liquidar al prisionero. El Che muere de bala, muere a traición, poco antes de cumplir 40 años, exactamente a la misma edad a la que murieron, también de bala, también a traición, Zapata y Sandino. Los Estados Unidos, dice el pastor Martin Luther King, sufren una infección del alma y cualquier autopsia revelaría que esa infección se llama Vietnam. El FBI ha clasificado a este hombre en la sección A del índice reservado entre las personas peligrosas que hay que vigilar y encarcelar en caso de emergencia. Martin Luther King se desploma en el balcón de un hotel de Memphis. Una bala en pleno rostro acaba con la molestia. Better pray, all you preachers, and you better pray. Desde México vienen los chicanos a través del río de la frontera para cosechar a bajo precio el algodón, las naranjas, los tomates, las papas. Casi todos se quedan a vivir en el sur de los Estados Unidos, que hace poco más de un siglo era el norte de México. En estas tierras, ya no suyas, los usan y los desprecian. En Tlatelolco, plaza que fue moridero de indios y conquistadores, ocurre la encerrona. El ejército bloquea todas las salidas con tanques y ametralladoras. En el corral, prontos para el sacrificio, se apretujan los estudiantes. Cierra la trampa un muro continuo de fusiles con bayoneta calada. Las luces de bengala, una verde, otra roja, dan la señal. Horas después, busca a su cría una mujer.
Los zapatos dejan huellas de sangre en el suelo. La nave espacial llega desde Houston, Texas, y posa en la luna sus largas patas de araña. Los astronautas Armstrong y Aldrin ven la Tierra como nadie la había visto hasta ahora. Y la Tierra no es la generosa teta que nos da de mamar leche y veneno, sino una bella piedra helada que rueda en la soledad del universo. Junto a un puñado de hombres, Salvador Allende escucha las noticias. Los militares se han apoderado de todo el país. Allende se pone un casco y prepara su fusil. Resuena el estruendo de las primeras bombas. El presidente habla por radio por última vez. Yo no voy a renunciar. Yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré por mi vida la lealtad del pueblo. Les digo, la semilla que entregamos a la conciencia digna de miles de cielos no podrá ser cegada definitivamente. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo, la vida en la grande Alameda, por donde pase el hombre libre, para construir una vida mejor. De su casa arrasada, inundada de agua y barro, el poeta parte hacia el cementerio. Cuadra tras cuadra el cortejo crece. Hoy hace 12 días del cuartelazo, 12 días de callar y morir, el cortejo se hace procesión y la procesión se hace manifestación. El pueblo que camina contra el miedo rompe a cantar por las calles de Santiago a pleno pulmón, con voz entera, para acompañar como es debido a Neruda, el poeta, su poeta, en el viaje final. Quetzal, la más resplandeciente de las aves, sigue sirviendo de símbolo a Guatemala, aunque ya se lo ve poco o nada en las altas selvas donde era la alegría del aire. Mientras tanto, se multiplica el zopilote. El zopilote, que tiene buena nariz para hablar la muerte de lejos, persigue en círculos ansiosos a los verdugos del ejército que andan de aldea en aldea aniquilando indios. El zopilote, vergüenza del cielo, sustituirá al quetzal en los billetes, en el himno, en la bandera.
Cada día de la vida es el irrepetible acorde de una música que se ríe de la muerte. Y los dueños del Salvador deciden comprar un asesino para que esa vida se vaya con la música a otra parte. El asesino trae un puñal escondido bajo la camisa. Miguel está sentado hablando con los estudiantes. Les está diciendo que se jueguen, que hagan cosas sin andar cacareando como las gallinas cada vez que ponen un huevo. El asesino se va corriendo hasta ubicarse a espaldas de Miguel, pero en el instante en que alza el filo, una mujer pega tremendo alarido y Miguel se tira al suelo y evita la puñalada. Y así ocurre el 12º nacimiento de Miguel Mármol a los 70 años de su edad. Este es el padre de 1000 ríos, el río más caudaloso del mundo, y la selva brotada de su aliento es el último pulmón del planeta. Es turismo, está aquí. Está funcionando. Esta compañía hace un mes que está funcionando. Un mes agora. Então é o seguinte, é a primeira india. Soy el primer indio que monta una agencia de turismo. Ahora se presenta el problema de la explotación. Cada vez se reduce más la reserva de indígenas. Está ficando cada vez mais pequeno. Então é o seguinte, então eu acho daqui. Yo pienso que dentro de 10 años hasta se pueden exterminar. ¿Quién sabe? En la Amazonia cualquier negocio se abre con una matanza de indios. A los indios les regalan azúcar o sal mezclados con venenos para ratas o los bombardean desde el aire. Completan la faena los defoliantes de la Dow Chemical, que arrasaron los bosques de Vietnam y ahora arrasan los de Brasil. Casas sombrías, sin ventanas, las alfareras de Ocumichu modelan estas figuras luminosas. Hacen un arte libre las mujeres atadas a los hijos incesantes, prisioneras de maridos que se emborrachan y las golpean, condenadas a la sumisión, destinadas a la tristeza, ellas crean cada día una alegría nueva. Dedicados a la prohibición de la realidad, los militares uruguayos baten el récord mundial de torturas y clausuras de periódicos. Mientras tanto, en la otra orilla del Río de la Plata, los militares argentinos dan su propio golpe de Estado. Todos tenemos miedo a los militares, simplemente porque yo le digo más, pues antes venían encapuchados, me llevaban gente, cualquier gente, sacaban de la casa, no sabía si era inocente o era culpable, agarraba y lo sacaba. Lo tiraba de una escalera del 5º piso abajo y le gritaba, le decía, vos sos carne de gancho. De parte de lo que manejaban el poder, se desató el terrorismo. Y uno de los jefes de la nueva dictadura anuncia:
Primero mataremos a todos los subversivos, luego mataremos a los colaboradores, luego a los simpatizantes, luego a los indecisos y por último a los indiferentes. Mi hija estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber. Las madres de Plaza de Mayo, mujeres paridas por sus hijos, son el coro griego de esta tragedia. Me despierto y siento que está vivo, dice una, dicen todas. Me voy desinflando mientras pasa la mañana, se me muere al mediodía, resucita en la tarde. Entonces vuelvo a creer que llegará y pongo un plato para él en la mesa, pero se vuelve a morir y a la noche me caigo dormida, sin esperanza, y me despierto y siento que está vivo. Solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Todas partes se nos han cerrado las puertas. Por eso les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos, por favor. Son nuestra última esperanza. Las llaman locas. Nuevas normas de lenguaje obligan a llamar proceso de reorganización nacional a la dictadura militar. Salt-hearted man, been the cause of trouble ever since the world began. Oh yeah, ever since the world began. Su manera de sacudir la pierna izquierda arrancaba alaridos a las multitudes. Listen here to me, don't you let me catch you messing around that apple tree. Oh yeah, ever since the world began. Pero ahora el destronado rey del rock and roll es un blando globo que yace en cama. And if he won't come back to me, una bola de grasa recubre un alma hecha de codeína, morfina, valium, seconal, placidil, coaluden, embutal, valmid, demerol, evenil, eventil, carbitral, sinutab y amital. Tell me, dear, are you lonesome tonight? Las tetas de la diosa María Leonza se alzan en pleno centro de Caracas y reinan desnudas sobre el vértigo de la ciudad. Simón Bolívar y Jesús de Nazaret trabajan para ella en su santuario. Mira que loco yo vivo por ti, mi vida. No seas tan mala, mulata, y consígueme eso. Que solo un beso, mi cielo, es lo que te pido, te pido. María Leonza, bravía mujer, temida y deseada por Dios y por el diablo, salva si quiere, y si quiere, fulmina. En un barracón de madera, Jesús come sentado a la mesa de los pescadores. A la gloria de este Jesús, escribe Ernesto Cardenal, el monje poeta de Solentiname, hasta que una noche los pescadores que pintan el paraíso deciden empezar a hacerlo y se lanzan al asalto de un cuartel. La estirpe de los Somoza marcha al destierro. Augusto César Sandino pasea por toda Nicaragua bajo lluvia de flores medio siglo después de su fusilamiento. Se ha vuelto loco este país. El plomo flota, el corcho se hunde, los muertos escapan del cementerio y las mujeres de la cocina. El general Omar Torrijos no quiere entrar en la historia. Él quiere entrar nada más que en el canal, en la zona del canal, que los Estados Unidos usurpan a Panamá desde principios de siglo.
fin caen las alambradas y los Estados Unidos firman el tratado. Estoy buscando América, estoy llamando a América, buscando este camino entre la oscuridad. Más vale así, dice Torrijos con alivio. Le han evitado la desagradable tarea de volar el canal con todas sus instalaciones. El general Luis García Meza, autor del cuartelazo número 189 en un siglo y medio de historia de Bolivia, anuncia que implantará una economía libre y que extirpará el cáncer del marxismo. Con García Meza, los traficantes de cocaína, la cocacracia, se apoderan del Estado. Como toda materia prima de país pobre, la coca multiplica su precio centenares de veces entre las plantaciones y las calles del país rico que la consume transformada en cocaína. En los Estados Unidos, 10 millones de devotos de la diosa blanca, anhelantes, inhalantes, arrojan cada año 30.000 millones de dólares a los pies de su brillante altar de pura nieve. Un duro honor en ello que me pareció de simple justicia, pero que en mí entiendo como una más. El novelista Gabriel García Márquez recibe el premio Nobel en nombre de los poetas y mendigos, músicos y profetas, guerreros y malandrines de estas tierras condenadas a 100 años de soledad. Julio Cortázar estaba yendo desde el final hacia el principio, del desaliento al entusiasmo, de la indiferencia a la pasión, de la soledad a la solidaridad. A sus casi 70 años, era un niño que tenía todas las edades a la vez. Los Escárate, una familia de Chile, no tenían nada, pero el televisor se alza como un tótem en medio de su choza de barro y desde la pantalla la Coca-Cola les ofrece chispas de vida y la Sprite burbujas de juventud. Tu panza una gran burbuja. A gozar de la vida. Ponga usted el primer ladrillo, haga realidad el sueño de la casa propia. 2 piscinas, 5 dormitorios, salas, comedor, cocina, refrigerador. Los cigarrillos Marlboro les dan virilidad, los bombones Cadbury, comunicación humana, la tarjeta Visa, riqueza. Los perfumes Dior y las camisas Cardin, distinción, el vermut Cinzano, estatus social, el martini, amor ardiente, la leche artificial Nestlé les otorga vigor eterno y el automóvil Renault una nueva manera de vivir. Noticias del fin de siglo. Los expertos de las Naciones Unidas nos informan que 447 personas, 447 multimillonarios, ganan tanto, tienen tanto dinero como la mitad de la humanidad. Y un solo mexicano gana tanto como ganan 17 millones de mexicanos pobres. Esta película de Fernando Birri proviene de un libro, El siglo del viento, que llega hasta 1984. Y desde 1984 para aquí la historia siguió ocurriendo, el tiempo siguió andando.
pasaron muchas cosas. El capitalismo, que ahora reina en el mundo, luce el nombre artístico de economía de mercado o de economía social de mercado. El imperialismo se llama globalización y el cinismo dice ser la única forma posible de realismo. Y muchos son muchos, los que se bajan de la esperanza, como si la esperanza fuera un caballo cansado. Todo a lo largo del siglo este hombre ha pasado la pena negra y muchas veces ha muerto por bala o patatús. Ahora desde el exilio sigue acompañando con brío la guerra de su gente. La luz del amanecer lo encuentra siempre levantado, afeitado y conspirando. Él bien podría quedarse dando vueltas y más vueltas en las puertas giratorias de la memoria, pero no sabe hacerse el sordo cuando lo llaman las voces de los tiempos y de los caminos que todavía no anduvo. Y así, a los 79 años de su edad, sigue ocurriendo cada día un nuevo nacimiento de Miguel Mármol, viejo maestro en el oficio del nacer incesante. Mil y una fuerzas nuevas están surgiendo por todas partes. Manfred Max Neff las define a esas fuerzas nuevas como una nube de mosquitos. Él dice que más poderosa que el rinoceronte es la nube de mosquitos que zumban y zumban y crecen y crecen. Son mil y un movimientos que están ayudando a refundar la democracia, salvo una que otra excepción, como ocurre con los zapatistas en Chiapas o el movimiento de los campesinos sin tierra en Brasil. Muy rara vez estos grupos consiguen el primer plano de la atención pública, pero el hecho es que están. Caen acribillados por el camino, lo que nada tiene de raro, porque son los árboles que dan frutos los que reciben las pedradas, y por eso tienen, como Miguel Mármol, cierta tendencia a la resurrección inexplicable, porque la verdad, si es que la verdad existe, está en el viaje, no en el puerto. Como solía decir Paulo Freire, el educador que murió aprendiendo, somos andando.